muy buenas tardes. Dios bendiga a ese público televidente que sintoniza este su espacio Visión de Águila. Agradecemos a Dios su infinita misericordia y bondad para con cada uno de nosotros. Hoy estamos aquí para traer una palabra de salvación, de restauración a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de Telecanal 28, Cable Éxito Visión. También los que nos ven en WIN TVO, los que nos ven en Jorge Algarto TV vía streaming en todo Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, Europa. Le bendecimos de manera especial. Hoy hay una transmisión poderosa, un programa poderoso que yo sé que te va a bendecir de manera especial. Así que no te muevas de tu pantalla, esté ahí pendiente, porque lo que viene es poderoso. Pastor Fray. Amén. Damos gracias al Señor por su infinito amor y su infinita misericordia, por permitirnos un día más morar entre los vivos y estar en este su canal Visión de Águila TV. Bendecimos a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan a través de este su canal. Bendecimos todos los hogares de cada uno de aquellos que nos visualizan y nos sintonizan, que se encuentran también en tierra lejana como América Central, Norteamérica, Suramérica, Estados Unidos, Europa, también en los países como Inglaterra. Bendecimos y alabamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También saludamos a nuestro hermano ministro Luis Colón, allá pastor de la iglesia en Inglaterra. Amén. Bueno, vamos a iniciar haciendo una oración para poner en manos de Dios este programa de hoy, que yo sé que va a bendecir muchas vidas. Oremos. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te pedimos que sea usted obrando de manera especial en la vida de todos aquellos que van a ver este programa. Yo te pido que tú te glorifiques de manera especial, que tu poder, que tu gloria sea manifiesta una vez más. Abre cada oído y dispón cada corazón a escuchar tu palabra para que sean bendecidos. Señor, en el nombre de Jesús, derriba toda muralla que quiere impedir que lo tuyo penetre a las vidas de estas personas que están necesitadas de una palabra. Miren, muchos que están en depresión, muchos que están enfermos, que están en cuidados intensivos, muchas personas que están con enfermedades, dengue, cáncer. En todos esos lugares, hospitales donde hay un enfermo, declaramos tu palabra, declaramos sanidad sobre ellos, en el nombre poderoso de Jesús, y que se rompen las cadenas. Amén, gloria a Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Bendecido y alabado sea Amén. su nombre. Bueno, en esta tarde, como acabamos de decir, Dios te va a bendecir a través de una palabra. Así que vamos a la pausa y cuando regresemos, entramos en materia. Dios le bendiga. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas, desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a entrar inmediatamente en la materia de la palabra y nos vamos a ir al libro de Jonás. Bendecido y alabado sea el Señor, a la altura del versículo 1.
del cual estaremos disertando, hablando, bendecido sea el Señor, de este hombre llamado Jonás. Y nos vamos inmediatamente a leer la palabra, la cual se va a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte. Amén. Venid y echemos suerte. Bendecido y alabado sea el Señor. Señor, te damos gracias por tus palabras, que son palabras de vida, palabras de salvación, fieles y verdaderas. Te pedimos que esta palabra, Dios amado, penetre cada mente, cada corazón de cada amigo, Padre, cada hermano, Padre, que nos pueden visualizar y escuchar a través de estos medios. Te pedimos, Dios amado, que así como la buena semilla en la tierra fértil, Padre, cuando es sembrada germina y da fruto, que tu palabra penetre cada mente, cada corazón de cada hermano, cada amigo, Señor, que nos ven y nos escuchan por este medio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta tarde vamos a hablar de este hombre llamado Jonás. Gloria a Dios. Un hombre que trae controversia, porque podemos ver que en el libro empieza de la siguiente manera: que vino la palabra de Dios a Jonás, y Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive, porque el pecado de aquella nación era tan grande que había subido delante de la presencia del Señor. Pero Jonás, al escuchar esto, no quiso obedecer al mandato que Dios le había dado. ¿Qué motivo tenía Jonás de desobedecer a su Dios, a su Creador, de no ir y dar la palabra como Dios le había mandado? Jonás, dice la palabra, que él decidió ir a Jope, y allí encontró una nave, y él tomó su pasaje y lo pagó, y se subió a aquella nave que iba a Tarsis. Bendecido y alabado sea el Señor. ¿Qué motivó, qué movió a Job no escuchar el mandato que Dios le había dado? Sabemos y entendemos que esta nación llamada Nínive era una nación que estaba plagada. Los hombres de aquella ciudad eran hombres perversos, hombres avaros, hombres que vivían de la rapiña. En otras palabras, ellos invadían otras naciones, mataban y robaban. Al parecer, Jonás también fue víctima de esto. Porque ¿qué otro motivo, hermano Julio, podemos nosotros ver conforme a la palabra que había dado motivo, había movido a Jonás de que él no obedeciera el mandato que Dios le había dado? Bendecido y alabado sea el Señor. Recuerda que Nínive fue una de las principales naciones poderosas que lucharon en contra de Israel, puesto que era grande y tenían numerosos ejércitos, y en un momento los llevaron cautivos. O sea, Israel directamente tenía una amenaza en Nínive. Entonces ellos habían matado a muchos de sus hermanos, habían causado mucha ruina a Israel. Entonces ciertamente Jonás viene creciendo con ese rencor, como pasa con Haití, como hablamos la semana pasada, que los niños muchas veces
vienen subiendo con esas historias, Una ¿verdad? formación Con esa formación que le hablan acerca de histórica. el martirio, el parente al martirio que vivieron históricamente. Entonces, al Jonás conocer esta historia de las guerras contra Nínive y ver cómo Israel fue castigada en muchas ocasiones por medio de esa nación que venía como un gran ejército que arropaban a Israel, porque recuerde que Israel era un pueblo pequeño en ese entonces y no tenía el ejército idóneo como para hacerle frente en cuanto a lo humano se refiere. Sin embargo, cuando Israel pecaba era que Dios lo entregaba en manos de esas naciones, y él no veía eso como algo que tenía que ver con el pueblo y Dios directamente, sino que ellos más bien ven la culpabilidad del maltrato recibido de parte de esas naciones. Entonces vienen subiendo con este rencor, con este odio, esa sed de venganza, y a veces se da que cuando entonces tenemos el encuentro con Dios, tenemos que sanar esas partes ahí que tiene que ver con el rencor que aparentemente pasó con Jonás, que a pesar de que era un profeta, no había sanado esa parte de lo que tiene que ver con el rencor. Entonces él esperaba destrucción para ese pueblo en lugar de que hubiese perdón y misericordia. Amén. Jonás era un profeta muy relevante. Conforme a la lectura de la palabra podemos ver que dice la palabra que Jonás era hijo de Amitai. Amitai, esta palabra o nombre, un nombre personal, pero también tiene un significado. Amitai significa el verdadero, el que hablaba verdad. Amén. Entonces podemos ver que el padre de Jonás, bendecido sea el Señor, era un hombre también de renombre. Era conocido como el verdadero, el que fiel, el que no hablaba o en él había engaño, sino el verdadero. Bendecido sea el Señor. Pero Jonás, podemos ver que también era un profeta que era de renombre. Jonás entendió en el momento que Dios le habló de que fuera a Nínive. Parece que Jonás se sospechaba de que Dios mandaba el mensaje a Nínive para que Nínive tuviera un arrepentimiento y Jehová se volviera del mal que él tenía preparado para Nínive. Sabemos que Nínive era una ciudad grande. Nínive es la capital de Siria. Amén. Nínive es la capital de Siria. Ahí podemos ver, gloria a Dios, qué motivó a Jonás a salir huyendo desde la presencia de Jehová. Pero Jonás no era tan tonto. Jonás sabía que el Dios que él le sirve, el Dios nuestro, es el Dios que creó los cielos, la tierra, los mares y lo que en ellos habitan. Pues más adelante podemos ver que cuando dice la palabra que Jonás montó aquella barca camino a Nínive, pagó su pasaje, se fue y descendió a la parte baja y se echó a dormir. Pero dice la palabra que se levantó un gran viento, una gran tempestad, la cual no permitía que la barca avanzara, sino que los marineros y el capitán entendían que la barca se podía partir porque era muy fuerte el viento que se había levantado, y cuando las olas arremetían contra la barca, ellos entendían que la barca se podía partir y decidieron todos los enseres echarlo fuera de la barca para ver si podían librarse de aquello. Pero estos hombres, como eran hombres experimentados en los mares, entendían que esto que estaba aconteciendo no era algo normal, porque esta gente son experimentados en el mar, capitán y marineros de oficio, y empiezan ellos a clamar cada uno a su Dios, diferentes dioses. Ninguno clamaban al Dios verdadero, al Dios de Israel. Pero cuando el maestro o el jefe, el capitán de la barca, desciende y encuentra a Jonás durmiendo y le pregunta: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él nos escuche y nos libre de esta.
y no perezcamos. Cuando deciden entonces y se reúnen, y dice la palabra que ellos decidieron echar suerte. Y cuando echaron suerte, la suerte cayó sobre Jonás. Y se le acercaron a Jonás: decláranos, ¿de dónde eres y cuál es tu oficio? Bendecido y alabado sea el Señor. ¿Por qué estos hombres se preocuparon de preguntar a Jonás de dónde era y cuál era su oficio? Más o menos, ahí podemos ver que ellos estaban preocupados y entendían que lo que estaba aconteciendo era por causa de alguien de los que estaban allí dentro de la barca. Bendecido y alabado sea el Señor. Entonces, cuando Jonás declara, le dice: soy hebreo. Amén. Sirvo al Dios de Israel que hizo los cielos, los mares y la tierra. Dice la palabra que cuando estos hombres escucharon esto, tuvieron gran temor, porque sabían que por causa de Jonás era que estaban en este aprieto. Bendecido y alabado sea el Señor. Por causa de la desobediencia de Jonás, Jonás puso en peligro esos hombres que trabajaban en el trasiego de cargas a través de la vía marítimas. Estos hombres tuvieron gran miedo. Entonces le dicen y le responde de la siguiente manera: ¿qué haremos para que esto cese? Y Jonás le responde: yo sé que este mal ha venido sobre vosotros por mi causa. La única manera que había para resolver ese problema era lanzando a Jonás de la barca. Pero estos hombres tenían temor porque sabían que Jonás era un hombre de Dios, un hombre santo. Y dice la palabra que ellos trataron de llevar la barca a tierra nuevamente, pero más le iba peor. No pudieron de ninguna manera poder llevar la barca a tierra. Bendecido sea el Señor, porque la tormenta arreciaba cada vez más y más. Pero antes de tomar a Jonás y lanzarlo al mar, ellos primero clamaron a Dios. O sea, ahí estuvo el primer milagro, que gente que eran idólatras se convirtieron a la creencia de Jonás. Amén. Al Dios de Jonás. Para bien. Al Dios de Jonás. Así es. Y le dijeron claramente a Jehová que él había hecho conforme a como él quería, que lo que ellos estaban haciendo en ese momento de lanzar a Jonás en el mar no era porque ellos querían, sino porque era la voluntad del Dios de Israel, al Dios que Jonás le servía. Por causa de la desobediencia de Jonás, cuando tú desatiendes la responsabilidad que Dios ha puesto sobre tus hombros y te enfoca en otra cosa, entonces hay una consecuencia. Hay una verdadera consecuencia. Por causa de Jonás, estos hombres estuvieron en peligro de muerte, tuvieron al perecer por causa de la desobediencia de Jonás. Pero Jonás mismo, Dios determinó que él declarara con su boca cuál era la solución, que era que lo lanzaran al agua como estaba aquella tormenta. Luego que lo lanzaron, entonces podemos ver que Jonás desciende a las profundidades de las aguas. Ahí podemos ver el segundo milagro que sucede. Porque Jonás, en esa tormenta, cualquier persona cae ahí, baja a cierta profundidad, todos sus órganos inmediatamente van a estallar por la presión que hay de ahí debajo. Bendecido sea el Señor. Pero Dios no permitió que Jonás muriera allí. Dice la palabra que Dios preparó un gran pez que tragase a Jonás, en el cual Jonás duró 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez. Pero antes de esto, cuando Jonás empieza a orar a Dios y empieza a clamar a Dios desde el vientre del pez, Jonás empieza a decir lo que le aconteció durante el camino que iba descendiendo. Cuando iba descendiendo hacia las profundidades, le acontecieron cosas. Y él le dice a Jehová: todas tus olas, todas tus corrientes
fueron sobre mí. Descendí hasta los cimientos de los montes. Cuando usted escucha esta palabra, que él descendió hasta los cimientos de los montes y que las algas reenredaron su cabeza, esto no aconteció en el vientre del pez. Bendecido lo es el Señor. Esto aconteció cuando él tocó fondo. Así es. Bendecido lo es el Señor. Los simientes de los montes, nosotros entendemos y sabemos que las islas están cimentadas sobre roca. Y debajo de las islas, de la tierra, ¿qué hay? Agua. Y esa profundidad un ser humano no puede sobrevivir. Se está diciendo, yo pasé por debajo de todo eso. Entonces el mismo Seol cerró su puerta sobre mí. En otras palabras, no había esperanza alguna de él regresar. Pero él empezó a clamar y a orar a Dios desde el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Yo me imagino la experiencia de Jonás. Una hazaña tremenda. Amén. Yo me imagino la experiencia que Jonás tuvo por causa de la desobediencia. No quería ir a Nínive a dar el mensaje porque él entendía que más adelante él declara que él entendía que Dios, Jehová Dios, es un Dios misericordioso en gran manera. Amén. En gran manera su benevolencia sobrepasa la imaginación del ser humano. Y Jonás sabía esto, por ende Jonás no quería ir a llevar el mensaje a Nínive. Dios tuvo que procesar a Jonás para que Jonás ablandara su corazón, para que fuera a Nínive a dar el mensaje. Bendecido y alabado sea el Señor. Luego que Jonás termina su oración, 3 días y 3 noches en el vientre del pez, entonces Dios manda. ¿Qué pasaría con una persona que fuera de los planes de Dios está en la boca de un pez? Bueno, lo mismo que dio Jonás, desechado. Si no, me imagino que lo primero es comérselo. Algunos rasguños de la mordida. Digerirlo. O digerirlo también, porque me imagino que tiene su jugo gástrico también. Esos tipos de monstruos marinos. Pero y el oxígeno que necesita el ser oxígeno humano también. No 5 tener oxígeno. minutos no puede durar una persona sin oxígeno. Entonces 3 días y 3 noches. Estamos hablando ahí de que se manifestó las maravillas de Dios a favor de Jonás, aún en medio de la desobediencia. Porque recuerden que cuando el Señor manda hay que obedecerle. Y cuando Dios dice que algo será así, no hay manera ni que Satanás, ni los planes nuestros, ni la desobediencia, ni ninguna otra cosa puede impedir que lo que Dios ha dicho llegue a su destino final. Entonces, nosotros como humanos, por eso le preguntaba al pastor, veríamos ahí muchas cosas, muchas leyes que se violaron, si se puede decir, muchas leyes humanas que se violaron de la física, de la física en ese momento en que Jonás se encontraba en la boca de un pez. Hablamos del oxígeno, hablamos de que podía ser comido a mordedura, podía ser también digerido por el jugo gástrico que tienen esos tipos de monstruos marinos, podía también morir ahogado. Cualquiera de esos acontecimientos pudo haber experimentado Jonás. Sin embargo, la presión podía haberlo matado. Exactamente, porque mire cómo ese submarino pues implosionó de manera por la presión, por la falta de oxígeno. Entonces imagínese un ser humano debajo del mar. No estamos hablando de un río. Ahí no podemos buscarle quinta pata al gato. No, quizás fue en el río Jordán que estaba. Porque hay gente que dicen que no, que eso no fue el mar que se dividió, eso fue un río. Entonces sigue siendo el mar. Sí, entonces estamos hablando de que Jonás estaba en lo más profundo o no digamos lo más profundo, porque hay niveles en el mar donde navegan diferentes tipos de especies marinas. Pero me imagino que estaba en una profundidad bien profunda. Estaba en un lugar bien profundo, haga la redundancia. Amén. Cuando él me dice a mí, conforme la palabra, a la luz de la palabra, que él descendió a los cimientos de los montes, nosotros sabemos y entendemos que cuando usted
o yo vamos a hacer una construcción, vamos a realizar una construcción, primero hay que planificar. Y lo primero que se debe de hacer es, luego de haber hecho el trabajo de la arquitectura, de los planos de construcción, es los sedimentos, los cimientos que son la base que van a soportar la infraestructura. Por ejemplo, usted va a hacer una casa y lo primero que usted hace es la zapata. Él descendió hasta los cimientos de los montes, a las profundidades, en otras palabras. Ahí podemos ver que él alcanzó profundidades, altas profundidades. Y donde haya un gran peso no puede estar en tierra. No. Hay un nivel de navegación por esos tipos de... No puede estar en la superficie. Que no sé si fue un tiburón o una ballena. ¿Qué usted opina? Bueno, un tiburón no creo que sea. Y una ballena, entiendo que una ballena posiblemente no se pueda tragar a una persona tan fácil así. Entonces, ¿qué usted opina acerca de eso? Porque hay muchos Desconozco. que dicen una ballena. La mayoría dicen una ballena. Desconozco, la ballena casi en su mayoría se alimentan de un pequeño, parece un camarón, no recuerdo si es lebrí que se llama, algo parecido, que son muy pequeños y se alimentan con eso específicamente. O sea, no tienen la capacidad de tragarse. De tragar animales grandes, no, y mucho menos a un ser humano. Bueno. Amén. Entonces vamos a dejar eso ahí. A la imaginación no tengo, o al estudio de cada uno de ustedes, sí, averiguar qué fue. Por mucho tiempo nos enseñaron, hasta en la escuelita bíblica, que fue una ballena. En la Torah dice claramente que es un Gad Gadol, un pez grande, un gran pez. Amén. Okay. Dice que un gran pez. Y hay muchos peces que son de magnitudes bien grandes, son bien grandes, que no solamente son la ballena y los tiburones. Hay unos peces llamados, que lo compran mucho, mero, que esos peces son grandes, inmensamente grandes, alcanzan una magnitud inmensa. Amén. Pero vamos a regresar nuevamente al tema de la desobediencia de Jonás. Luego que Dios envía al pez, ordena al pez que deje o vomite a Jonás en tierra firme. Nosotros entendemos que es una playa. Entonces Dios le habla por segunda vez a Jonás y le dice: levántate, en otra palabra, ponte de pie y ve a la gran ciudad de Nínive y pregona lo que yo te voy a decir. Dios le está hablando a Jonás, en otra palabra, ten cuidado con lo que tú vas a decir, es lo que yo te diga que tú le vas a decir a aquella nación. Y dice la palabra que aquella ciudad era de 3 caminos, de 3 días de camino, porque era una ciudad. 3 días de camino, pero no a pie. Estamos hablando de 3 días de camino, posiblemente en un carro. Una ciudad inmensa. Sí, porque República Dominicana no es tan grande y por lo menos no tomó un día. Sí. Entonces me imagino que una gran urbe así, imagínese Estados Unidos también, que Estados Unidos es bien grande, y si dice una gran urbe, tiene que ser una mega ciudad. Amén. Entonces 3 días de camino sería en carro, porque en un pez él duró 3 días. En aquel día. O sea, en un pez él duró 3 días, imagínese un carro. Amén. Entonces, camino de un día se va Jonás pregonando que dice Jonás claramente, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Él iba pregonando con voz en cuello. La palabra pregonar ya usted sabe lo que significa. Era hablando, predicando con voz en cuello que Nínive en 40 días iba a ser destruida. Y dice la palabra que aquellos hombres de Nínive, al escuchar esto, se persuadieron. Ellos prestaron atención al mensaje que Dios había mandado a través de Jonás. Dios mismo le había hablado a Jonás de que él iba a hablar lo que él pusiera en su boca, lo que él le iba a decir. Y Jonás obedeció, pero luego de haber Jonás estado allí pregonando el mandato, el mensaje que Dios le había mandado, los hombres de Nínive se persuadieron de esto y
se arrepintieron, dice la palabra, y empezaron a ayunar y a hacer cilicio. Después de esto, Jonás siguió promulgando lo que Dios le había mandado, y dice la palabra que estas palabras llegaron a los oídos del rey de Nínive, y al escuchar esto también se persuadió, y dice la palabra que él quitó su ropa real y vistió de saco, ropa de cilicio, y también se sentó en ceniza, pero también promulgó a través de sus grandes de que todo hombre, mujer, bestia, no gustara alimento alguno durante el tiempo que fue proclamado, y aún los animales también tenían que obedecer este mandato. Amén. Nos vamos a una pausa y luego regresamos. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores. Nosotros y proseguimos con estas palabras, pues seguimos hablando de este hombre, el rey de Nínive. El tal escuchó el mensaje y mandó a sus grandes a que se promulgara en toda la tierra que todo hombre, toda mujer, toda bestia, niños, también se prohibieran o se cohibieran de tomar alimento durante el tiempo que se promulgó. Y dice la palabra que luego de Jonás haber pregonado allí la palabra en toda la ciudad de Nínive, salió de Nínive y se fue hacia la parte del oriente. Amén. Antes de que usted entre a esa parte, quiero resaltar algo. Y es notable en esa historia bíblica, estamos hablando de una ciudad que su maldad había subido a la presencia de Dios a tal modo que ya Dios había determinado destruirla. Estamos hablando de un rey malvado, de una ciudad sangrienta y de personas que posiblemente no eran gratas delante de la presencia de Dios. Y ver ese acto de humillación que tuvo primero el rey y luego todos sus séquitos y la ciudad entera, significa que no importa la condición de pecado que tú te encuentres, no importa el nivel de maldad que tú hayas vivido, si tú reconoces tu condición delante de Dios, si reconoce que le ha fallado, no importa cuál sea el pecado que haya cometido, hay una oportunidad. Porque eso era lo que esperaba
Jonás esperaba, en pocas palabras, que es donde vamos a entrar, que Dios diera un castigo por la maldad que ellos habían cometido. Y nosotros como humanos, siempre esperamos el castigo de alguien que quizá cometa un hecho. Por ejemplo, el que roba, el que mata y el que practica esos tipos de pecados que tienen que ver con la agresión a su prójimo. Uno muchas veces quiere verlo sufrir en carne viva el error que ha cometido. En pocas palabras, venganza. Queremos ver la venganza. Y ustedes conocen los diferentes casos que se han dado, que muchas veces uno quiere ver a esa persona lo más hundido. Hay otros que quieren, hay muchos que dicen, yo quiero que le saquen la uña de los dedos, chin, hasta descuartizarlo. Porque esa es la maldad del ser humano, esa es la intención cuando alguien comete pecado, cuando alguien hace algún hecho, comete algún hecho atroz. Sin embargo, Dios, que es un Dios de misericordia, que es el Dios de justo y de injusto, no ve como nosotros vemos. El rey de Nínive, así como usted acaba de hablar, y cuando él mandó al pueblo que se humillara, le dijo, arrepiéntanse de su rapiña. En otra palabra, él reconocía de que era un pueblo que vivía de la rapiña, era un pueblo cruel, vivía del robo, de los atracos, homicidio y todo esto. Y él mandó que el pueblo se arrepintiera. Quizás el Dios de Israel tendría misericordia y no destruiría la ciudad como había hablado a través de su profeta. Luego de Jonás haber transcurrido y dado el mensaje, el tiempo y dado el mensaje en aquella ciudad, dice la palabra que salió y se fue y se sentó a lo lejos frente a la ciudad, en otras palabras. Hizo una enramada ahí. Sí. Déjame ver cómo Dios lo castiga. Lo que dice la palabra un sucat, lo que es una enramada o una cabaña. Pero no era suficiente porque el sol era abrasador. Y dice la palabra que Jonás se sentó a esperar el acontecimiento que venía sobre Nínive. Y al ver que nada sucedía, no, y dice que el Señor hizo que creciera una calabacera. Pero antes de esto, que le cubrió del calor, del sol. Antes de esto, el sol era abrasador y él se sentía incómodo y deseaba morirse. Sí, por causa del calor. Pero dice la palabra que en una noche una calabacera creció y le dio cobija. Y le dio sombra, cobija, en otras palabras. Y Jonás estaba totalmente... Se acomodó ahí él a ver el castigo que venía por esa nación. Totalmente disgustado porque es un profeta, un hombre que su palabra no caía a tierra, no caía por tierra. ¿Te sabe que demuestra, pastor? Hay que hay gente que aparentemente perdona, pero es simplemente de boca. Su intención es ver el castigo de esa persona que aparentemente le hizo un mal en un momento determinado. Sí, Dios me habló y me simplemente dijo que... de boca que perdona. Yo te perdono, pero su corazón está diciendo, ¿y cuándo que se va a morir? Sí. Amén. Eso pasó con Jonás, porque Jonás estaba esperando que el mal cayera sobre Nínive, y al ver esto se enojó en gran manera, y Dios le pregunta a Jonás, pregunta claramente a Jonás que si estaba bien de que él se enojara tanto, y Jonás dice sí, que tanto está enojado hasta la muerte. Wow. Yo hubiese preferido, en otras palabras, morir y no ir a dar la palabra. Era una raíz de amargura fuerte. Era una raíz de amargura fuerte que tenía Jonás. Pero dice la palabra que así mismo, como en una noche esa calabacera creció, dice la palabra que Dios preparó un tolá. Eso es un gusano que la hirió. Y cuando el alba pintaba, dice la palabra, sí, cuando el alba empezaba a hacer presencia, dice la palabra que Dios preparó un viento solano. Cuando ese sol salió, hería, dice la palabra, la cabeza de Jonás. Y Jonás, imagínense usted, no maldecía porque era un hombre de Dios. Eso es típico de lo que dice la palabra para los últimos tiempos, que dice que por causa de la maldad del hombre, Dios iba a aumentar 7 veces más la consecuencia de su pecado
y dentro de una de ellas habla el sol, que si Dios envía el mensaje de arrepentimiento y el hombre no se arrepiente de su malo camino, entonces el sol iba a aumentar 7 veces más. Y que por causa del calor y de que los hombres iban a ser quemados por el sol, iban a maldecir a Dios, que fue lo que pasó con Jonás. Pero Jonás no maldijo a Dios, él quiso morirse. Quiso morirse. Sí, porque maldecir a Dios eso. No, pero era un profeta, un hombre temeroso de Dios. Pero la raíz de amargura que ve en él no le estaba permitiendo tener un corazón sano para él poder llevar el mensaje a otro. Porque mire qué pasa con el evangelio. ¿Qué pasa con el mensajero de Dios también? Que hay gente que malinterpretan esta posición de un ministro. Cuando Dios te da una palabra, primero esa palabra tiene que trabajar en tu vida. Porque tú no puedes darle un mensaje de cambio a alguien cuando tú no has cambiado. Entonces, a veces queremos ser profeta de otro, pero nuestra condición es igual o peor que la condición de aquello que le queremos llevar la palabra. Hay un adagio en el mundo que dice: lo que tú haces no me deja escuchar lo que me dices. ¿Entiendes? Entonces, Jonás primero tenía que experimentar en él el perdón, la misericordia, y la misericordia, para que entonces él pudiera ser un verdadero mensajero de la palabra de Dios, pero no era así. Él tenía su raíz de amargura, quería ver el castigo en ellos, y aunque fue y tiró el mensaje, él lo tiró en pocas palabras. Porque tú decirme a mí que tú llevas un mensaje de reconciliación, de perdón y esperar, sentarte a esperar la destrucción, tú no lo perdonaste de verdad. Eso tú es así. diste el mensaje, pero no quería que las personas se arrepientan. Porque él se sentó ahí, me imagino, en un eslabón. A esperar. Vamos a ponerle unos lentecitos, una piña colada. Déjame ver este episodio cuando Dios destruya. Sí, no había piña. Pero... no, pero estamos armando una hipótesis. Para que usted vea cómo Jonás se acomodó a ver la destrucción de un pueblo que aparentemente, o no aparentemente, había mucha maldad en él, pero es creación de Dios. Y ahí es donde muchas personas se confunden. Y a veces, mayormente el impío se enoja cuando uno dice, cuando le decimos, yo soy hijo de Dios, entonces ellos te dicen, y yo no soy hijo de Dios. Sí, oiga una palabra clave. La palabra clave es que Jonás va y pregona dentro de 40 días. Jonás solamente caminó 3 días y sale de la ciudad. Mire la modestia que él tomó. Él hizo una cabaña para él esperar y ver la destrucción de aquella ciudad. Pero cuando Dios preparó el gusano, la palabra tolaat es gusano, en hebreo se le dice tolaat, que hirió la calabacera y murió, el sol le hería, él deseaba la muerte. Cuando Dios le pregunta a él, ¿por qué está tan enojado? Tanto amor sentía por una calabacera que una noche creció y tú no fuiste quien ni la sembraste ni diste el crecimiento. Le dice el Señor, tú fuiste que la sembraste. Sí, ni diste el crecimiento y tuviste tanta compasión, tanto amor por ella, y en otra noche perece. Entonces, ¿cuánto más yo? Ahí fue que él lo rompió. ¿No? Sí. Tendré misericordia por esa ciudad donde hay 120,000 personas no saben distinguir su mano izquierda. Que no saben distinguir su mano derecha de la izquierda. ¿De qué usted que está hablando? Ahí estaba imperando. Yo creo que esa palabra que el Señor le da es la ignorancia que tiene el impío y el mundo por no tener conocimiento de Dios. No, porque mire como Dios le dice, no sabe distinguir su mano derecha de la izquierda, pero ellos sabían el mal que estaban haciendo. Sí, ellos sabían, pero lo hacían porque a veces, oiga qué pasa, que a veces hay creencia, que lo hacía Pablo también, sí, y religiones que pensando que están haciendo bien hasta matan gente. Amén. Pero como lo hacía Pablo, sí, que Pablo arrastraba a los cristianos y como él había sido enseñado por las leyes, él pensaba que él estaba rendiendo culto a Dios. Pero vámonos más profundo. Una persona adulta sí sabe diferenciar su mano derecha de la izquierda, pero ¿y un niño? No. Ya, me doy a entender. Una persona adulta, por más ignorante que sea, puede discernir, diferenciar su mano derecha de su mano izquierda, pero un niño no sabe diferenciar esto. Pero yo creo que esa palabra fue más en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque mira qué pasa, cuando la gente está en el mundo,
la Biblia habla que hay una ceguera espiritual, de modo que a las cosas que son malas le llaman buenas y a la buena le llaman mala. Por eso es que hay gente que usted lo ve cometiendo todo tipo de pecado y es un hábitat normal en ellos. Pero eso es vamos, como por ejemplo, eso es normal en mí, pero es un pecado bien. Sí, vamos a bien darle más difícil. fuerza a esto. Hay 120.000 que no saben distinguirle su mano derecha a la izquierda. Y muchos animales. Muchos animales. Los animales son inocentes de la maldad del hombre. Los niños no tienen culpa de las atrocidades que cometen sus padres. Vamos a irnos por ese punto. Él no está hablando de la cantidad de la población, es de una cantidad específica de personas que hay ahí que no saben distinguir su mano derecha de la izquierda, y muchos animales. Los animales de por sí no tenían la No tienen culpabilidad. raciocinio. No, sí, exactamente, no tienen culpabilidad. Los niños de por sí no tienen Pero si nos esa... vamos al Génesis capítulo 6, nos damos cuenta que va en la misma línea del que usted dice. Ajá. Que por causa de la maldad del hombre, Dios iba a raer todo animal, toda ave del cielo y todo lo que hay en la tierra, porque no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Si al mismo pecado del hombre ha creado una atmósfera de pecado, que aún los animales y la bestia Se corrompen. se corrompen. Pero en este caso, los de Nínive no estaban corrompidos. Los animales. Los animales de Nínive no estaban corrompidos porque Dios los tomó en cuenta. Ya. Amén. O sea, estaban corrompidos y también entraron en el ámbito de la misericordia. Porque, Sí, no, o sea, vamos a decir, porque él dice, porque Dios está declarando que son inocentes. Y también declara que la cantidad, muchos animales que son también en el mismo paquete, son inocentes. Y la ciudad no se componía solamente de 120.000 personas. no había mucho. Recuerde cuando Dios le habló a Abraham, que Abraham está intercediendo por la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Abraham le dice a Jehová, pero si hubiesen 50, el Señor le responde, por amor a los 50 yo la Por perdono. amor a los 50. Si hubieran 30, por amor a los 30. Y si hubieran 10, mira, por amor a los 10. Y para que no sigamos hablando más. Por uno. Sí. Para que no sigamos hablando más. Entonces ahí podemos ver que la misericordia de Dios es extensa. Grande. Amén. La palabra longanimidad, extensa, larga. Amén. Entonces, ahí hay un mensaje poderosísimo que es hasta evangelizador. ¿Por qué? Porque, vuelvo y reitero, nosotros hoy en día vemos el comportamiento humano, la conducta del ser humano y determinamos por medio de ella cuál es el fin de las personas. Por ejemplo, muchos de ellos decimos, ese debe ir a la cárcel. Otro de ellos decimos, ese debe morir, porque nosotros mismos sentenciamos a esas personas que entendemos que es culpable. David, Pero Dios ve diferente. Dios está viendo en el ser humano, en el hombre, que a consecuencia del pecado fue que vino ese cambio en el hombre que lo lleva a delinquir, lo lleva a fallar, lo lleva a cometer hechos desagradables delante de su presencia. Entonces, como Dios es un Dios perdonador, Dios no mira, se lo dijo a Samuel, yo no miro lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas yo miro el corazón. A veces nosotros, porque somos limitados, tenemos una mente finita, una visión limitada, vemos a alguien posiblemente lleno de tatuajes, posiblemente cometió un hecho que es imperdonable delante de nuestros ojos, pero Dios está viendo dentro de esa persona, al final del túnel, un arrepentimiento y un medio que Él va a utilizar para el arrepentimiento de miles de gente, como ejemplo de eso Pablo, que hoy en día, de ser un asesino, como decimos, o se describe Pablo, pasó a ser el salvador de todo un mundo. No voy a decir el medio. Sí, el medio, porque estamos hablando de los gentiles. Pablo fue el Moisés de los gentiles. sí, Entonces, Dios, dentro de su proyecto, está viendo ese ser humano que no más está envuelto en pecado, pero que si se arrepiente, puede cambiar
la historia de su vida. Por eso en el libro de Isaías dice, ven, pongámonos a cuenta. Dice, si tu pecado fuera en rojo, tan rojo como el carmesí, si te arrepientes, vendrán a ser blanco como blanca lana. Y cuando habla de rojo como el carmesí, está hablando de un rojo extremadamente rojo, por decir. Entonces está hablando ahí posiblemente de los niveles de pecado que tú hayas cometido. No importa cuáles sean. Si tú te pones a cuenta con Dios, si tú reconoces la condición en la cual te encuentras, que es una de las cosas que el ser humano muchas veces no está dispuesto, y por eso mejor se va a la horca, se condena él mismo, porque hay gente que dice, pastor, yo ya lo que me voy a perder, si existe un infierno, pues me voy para el infierno, yo no tengo perdón. Para mí no existe perdón. Para mí no existe perdón, porque ellos entienden que han cometido tanto pecado que ni ellos mismos se han perdonado. Entonces Dios, a través de lo que estamos hablando hoy, te dice que no importa el nivel de pecado que tú hayas cometido, no importa el delito que hayas realizado, si tú vienes, te pones a cuenta con Dios, te humillas. David dijo en un momento que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Si tú vienes reconociendo tu pecado, tu condición y te arrepientes, entonces Dios te perdona, pero no es reis. No crea que esto es algo que es pantalla para los hombres, para que crean que yo he cambiado, porque ahí es donde muchos entran en error, y posiblemente le somos tropezaderos a los que están allí afuera, que pensamos que los que tienen una apariencia, no te venga a esconder, lo que dicen Señor, Señor, los que están tapados detrás de una religión, son los que son dignos del perdón. No se trata de esa gente. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. Ahí mismo. No le podemos condenar a los hombres, pero nunca a Dios. Usted ahí mismo tocó un punto que el capitán le pregunta a Jonás, declárame de dónde eres y cuál es tu oficio. Hay que estar claro. Sí, porque hay mucha gente por ahí que están disfrazados de cristianos y lamentablemente han empañado la imagen del verdadero evangelio. Por ejemplo, nosotros hemos mencionado, hay unas religiones por ahí que son las virales en las redes sociales. Para muchos impíos que no conocen las reglas del evangelio, posiblemente ellos sean los representantes del evangelio. Y ellos digan, pero ven acá, ¿y esos son los evangélicos? ¿Esos son los cristianos? No, pero eso es un desorden. Eso es algo, ¿y cómo yo me voy a meter a eso? Pero ahí es una minoría de gente que realmente no está cuidando la imagen del verdadero evangelio, pero son lo que el mundo tiene delante de ellos, los que son virales, y aparentemente son representantes del evangelio, pero la Biblia es bien clara, este camino es puro y es santo. Y si tú estás en este camino, se supone que eres santo, porque para estar tiene que ser santo. Si no eres santo, entonces no estás. Hay gente que por mucho tiempo han dicho que son cristianos y sus obras no lo demuestran. Entonces nunca han estado en el camino, porque a Dios no le podemos disfrazar, porque entonces diríamos que en el cielo va a estar lleno de gente que se colaron y nunca puede ser así. Hizo una pregunta muy profunda cuando usted dijo, ¿cómo fue posible que aquel lucero, bueno, hemos llegado al final del espacio, se nos fue el tiempo, pastor. Así que shalom, nos vemos el próximo jueves. Shalom, ubrajá para todos.